Buenas tardes, estimados. Este es un nuevo video, unidad de elementos de unión, sección tornillos, de la Cátedra Práctica de Elementos de Máquina en la Facultad Regional San Francisco. Como vieron en teoría, los tornillos sirven para transmitir esfuerzos y movimientos que se pueden ser utilizados como máquina simple, donde el rendimiento del tornillo cobra vital importancia, y también pueden usarse como elementos de unión simple por su diseño geométrico, las roscas, los tipos de roscas que hay para elementos de unión de piezas, la forma que tienen la unión, y lo que vamos a ver en este video es desarrollar el ejercicio respecto a las tensiones de flexión que se pueden originar. En otros videos vamos a ir desarrollando ejercicios sobre las fuerzas normales al eje, o sea, los esfuerzos de tracción propios del apriete. Bueno, las partes esenciales de un tornillo consta de una cabeza donde apoya una de las piezas, un vástago macizo y un segmento con la rosca propiamente dicha. Un uso frecuente de los tornillos como elemento de unión es justamente mantener ensambladas y que no se separen dos piezas de igual o diferente espesor, y hay varias formas de hacer esto. En el caso de las figuras se usa una tuerca donde se genera el apriete por compresión de las piezas y el estiramiento del tornillo. También es importante conocer que el apriete o el no zafe del tornillo, que no se afloje, requiere de una fuerza de fricción elevada, por lo que las piezas se mantienen unidas por su coeficiente de fricción estático. Otros usos que se le pueden dar a los tornillos es, obviamente el tornillo de montaje, donde en lugar de utilizar una rosca, la rosca está mecanizada en una de las piezas, en un fondo ciego. Tornillo de presión, que simplemente sirve para sujetar una de las piezas. También en la parte derecha vemos otro tornillo de fijación, que son los prisioneros. De estos hay varios tipos. Y también pueden utilizarse tornillos simplemente de guía, donde la parte roscada va en una de las piezas y hay una parte cilíndrica que, por ejemplo, va ahí en un chavetero de un eje, simplemente como guía para la unión de las piezas. Aquí les presento y les dejo para que lea, para no extender el video, algunos de los tipos de las cabezas más comunes que se podemos encontrar en los tornillos. La más común de todas es la cabeza hexagonal. Les dejo esta filmina para que lean los tipos de cabezas de tornillo, que esto es muy importante a la hora de selección. Una de las más comunes es la cabeza hexagonal, y aquí tienen varias formas de cabeza donde va a depender de la aplicación y también la geometría de las piezas a unir, y obviamente de su herramienta para el ajuste. Acá les dejo otros ejemplos de tornillos que son un poco más de paso rápido para materiales blandos o madera, donde están las normas DIN, por ejemplo, como referencias que determinan la forma y las dimensiones de estas cabezas de tornillo, y también las formas de ejecutar los agujeros en las piezas a unir. Bueno, aquí hay algunos ejemplos más, donde están todo el vástago está roscado. Los tipos de perfiles de rosca, ustedes saben, o han repasado en teoría, que son por arranque de viruta, o sea, se pone una barra, un cilindro macizo en un torno y con una herramienta cortante se le va dando la forma de rosca por el arranque de la viruta. Esto tiene la particularidad de que se van cortando las fibras del material, o sea, si es un material laminado o trefilado, las fibras se van cortando porque la rosca pierde un poco de resistencia en los picos. No así el caso de las roscas laminadas, donde consiste de dos rodillos con rosca contraria, donde se coloca el material en el medio y por medio de presión van conformando esa rosca, van laminando la rosca, por lo que no hay arranque de viruta y la rosca queda mucho más robusta. En el caso de los espárragos, por ejemplo, de las tapas de cilindro de motor. Y aquí vemos las roscas más comunes en la figura de abajo, que tenemos una rosca B aguda,
la UN, la Nacional Americana, unificada, filetes truncados, filetes cuadrados, rosca trapezoidal ACME, también está la ACME con filete truncado, trapezoidal de dientes de sierra, redonda y la Whitworth. Ustedes saben que la rosca se genera al envolver una recta de longitud 2pi por r sobre un diámetro 2r a un paso constante h, como vemos en la figura superior, y a un ángulo de hélice alfa. Al envolver esa recta sobre un cilindro voy generando la hélice que va a servir como guía de la rosca. Bien, vamos a pasar al primer ejercicio donde vamos a tener en cuenta las tensiones de flexión que se generan sobre un tornillo y vamos a charlar un poquito sobre la importancia de las mismas. Calcular la tensión sigma para un ángulo alfa igual a 1 grado entre las caras a unir para un tornillo de 100 milímetros de largo, considerando entre la tuerca y la cabeza, y un vástago de 10 milímetros de diámetro, siendo el módulo de elasticidad del acero 2.100.000 kilogramos por centímetros cuadrados. Aquí en la figura se ve en forma exagerada la inclinación de una de las piezas o la no alineación que me genera ese ángulo alfa de 1 grado. Evidentemente, cuando yo aprieto el tornillo se flexiona, un delta L, podemos considerar una parte recta, sobre un segmento de arco, se flexiona. Esta tensión de flexión es no deseada, es muy importante porque no deseamos que se le agregue a la tensión de tracción común que debiera tener el tornillo sobre el mismo, porque no va a superar el límite elástico. Ya vamos a ver cuánto puede llegar a influir este ángulo alfa de 1 grado a esa tensión de flexión. Esa es la primera hipótesis, ¿no? Considero solamente la tensión de flexión. La segunda hipótesis, vamos a considerar, para simplificar el cálculo, que el diámetro del tornillo, o sea, de la sección resistente, es de 10 milímetros también. No vamos a considerar la diferencia que hay con el valle de la rosca. Un poco la teoría, tenemos la fórmula de sigma de flexión, que es igual a 1/2 por el módulo elástico, el diámetro interior, que en este caso va a ser 10 milímetros, por alfa en radianes sobre L. Ahí están descritos cada uno de los variables intervinientes. Como primer paso para la resolución del problema, vamos a utilizar una regla de 3 simple para transformar este ángulo de 1 grado en radianes. Nosotros sabemos que 360 grados equivalen a 2pi radianes, entonces 1 grado va a equivaler a 0,01745 radianes. Entonces, con este dato ya podemos ingresar a la fórmula de esta manera y reemplazar sus valores. Reemplazamos el módulo elástico, el ángulo alfa en radianes, el diámetro de 1 centímetro, podemos ya transformar directamente las unidades que tenemos en milímetros a centímetros, así podemos cancelarlas. Esta tensión de flexión me da 1832,56 kilogramos por centímetros cuadrados. Fíjense que si tomamos, por ejemplo, un acero SAE 1010, les encargo como tarea buscar en las tablas que tenemos en la materia y vemos que está cerca del límite elástico que tendría este material. Si bien los tornillos se hacen de distintos materiales, de calidades con un poquito más de carbono, vemos que ya llegamos a un límite, casi al límite elástico, por ejemplo, de un acero SAE 1010, que es el más común, ¿no?, de bajo contenido de carbono. Entonces es importante que las piezas a unir estén lo más rectas posible para evitar esta tensión de flexión que se sobrecarga o se suma a la tensión de tracción, que es la que realmente trabaja para unir las piezas. Bien, como les comentaba antes, hay distintas formas, o sea, pueden ser unas formas constructivas o durante el trabajo este torcimiento de la superficie se da. Por ejemplo, en la primera figura, en la figura 1 y 2, vemos si queremos anclar un perfil UPN, un perfil I, donde tiene un ángulo la base. Entonces es necesariamente utilizar algún elemento, en este caso unas arandelas de ángulo, un ángulo opuesto obviamente para que compense la diferencia de alturas. Entonces con esto ya logro la planitud entre ambas piezas. En la figura 2 también se muestra, es una arandela con un pequeño bujecito, es una arandela esférica o con chaflán,
donde si hay alguna desalineación, directamente al ajustar se va acomodando esas arandelas y mantiene el paralelismo entre las caras. Esa misma arandela también se aplica en la figura 13 y 15. Por ejemplo, en la figura 14, imagínense un recipiente a presión que está abridado. Obviamente la presión va a tender a separar las piezas y va a tender a flexionar un poco el tornillo. Entonces esto se puede evitar utilizando este tipo de arandelas. Siempre en cualquier pieza fundida es conveniente también realizar un fresado previo para el asiento. Bien, en el próximo video vamos a continuar con otro ejercicio contemplando las tensiones de tracción. Hasta la próxima.